Señor Jesús. Mi deseo es conocerte a ti, Señor Jesús. Hola, ¿qué tal? Qué gozo, qué bendición poder saludarte en una edición más de tu devocional, Tu Tiempo con Dios. Gracias por seguirnos cada día y acompañarnos en el transcurso de este 2024. Estamos a tan solo 5 días de terminar este año y a pesar de las pruebas y dificultades podemos decir gracias, Señor. Te alabamos en la prueba, te alabamos en los momentos de bonanza y en los momentos de crisis, porque Él es el Señor de nuestras vidas. Te animo a adquirir a tiempo tu devocional impreso para que juntos podamos comenzar este 2025 meditando las Escrituras y creciendo juntos en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Acompáñanos en la Escritura que corresponde en el libro de Apocalipsis, capítulo 20, versículos 11 al 15, conforme a nuestras obras. Y vi un gran trono blanco, y el que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y el mar entregó a los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron a los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego, que es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado en el lago de fuego, conforme a nuestras obras. El juicio ante el gran trono blanco no es un juicio de salvación, sino un juicio de condenación. Y por eso aquí describe, la Biblia habla de muchos juicios. Entre ellos habla del juicio de los creyentes o el juicio de las recompensas, también llamado como el tribunal de Cristo. Un día todos los que hemos creído en el Señor daremos cuentas de nuestros hechos. Pero el juicio final, el juicio ante el gran trono blanco, será aquel día cuando todos los muertos resuciten. Ya habíamos hablado de la primera resurrección, que es la resurrección de los justos, de la resurrección de los creyentes. Todos los justos del Antiguo Testamento y todos los que creímos en el Señor Jesús desde el Nuevo Testamento hacia acá, que hemos confiado, y todos los que murieron en el Señor, en la venida del Señor resucitarán, ¿sí? Y serán arrebatados para recibir al Señor en el aire. Y entonces mientras en la tierra se está experimentando la gran tribulación, ¿sí? En los cielos se lleva a cabo el tribunal de Cristo y la cena de las bodas del Cordero. Eso ya lo vimos en el capítulo 19. Pero al llegar aquí al capítulo 20, estamos hablando entonces del juicio final y habla de la segunda resurrección. Todos los seres humanos que han nacido en este planeta, en alguna parte de la historia desde que el mundo comenzó, entonces darán cuentas conforme a sus hechos. Muchas personas se preguntarán, pero ¿cómo Dios me va a condenar a mí? Dios no me puede condenar a mí. Además, ¿qué va a pasar con las personas que nunca escucharon el Evangelio? El libro, la carta del apóstol Pablo a los Romanos expresa en el capítulo 2 que el juicio de Dios va a ser según verdad
Y el juicio de Dios va a ser según la revelación que las personas hayan tenido acerca de Dios. Los que sin ley pecaron, sin ley serán juzgados. Y los que bajo la ley pecaron, con la ley serán juzgados. Los que conociendo y habiendo oído y se les habló y se les testificó y se les profetizó y se les anunció y se les exhortó y se les visitó y se les predicó semana a semana, día tras día. Ahí el pastor Oscar por 6 años consecutivos hablando tiempo con Dios de salvación, de arrepentimiento, de buscar a Dios. Y mucha gente que no quiso entender experimentará el juicio ante el gran trono blanco. Y es un juicio no de salvación, sino de condenación. ¿Sí? Porque entonces, y de tal manera que las personas, cuando se ha abierto el libro de la vida, ¿sí?, donde están registradas todas las obras de cada uno, en aquel día, hasta las obras ocultas que los hombres han hecho, allí serán reveladas. La gente puede engañar a los hombres, puede ocultar muchas cosas. Quizás tú digas, pastor, pero ¿cómo puedo hacer? Es bien sencillo. Para que esas malas obras y ese mal récord, esos antecedentes que nos condenaban, sean borrados, es a través del arrepentimiento y la fe en el Señor Jesús. Es por eso la importancia del Salvador. Algunos dicen, ¿pero de qué Dios me va a salvar? Te va a salvar del juicio, te va a salvar Jesús de la condenación, del infierno, y que no vayas a ese lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. De hecho, la Biblia habla de 3 tipos de muertes. La muerte natural, la muerte física, aquella cuando ya nuestro cuerpo deja de vivir. Existe la muerte espiritual. Y la palabra muerte significa separación, y ese es estar desconectados de la vida de Dios, no tener la vida de Dios en nosotros. Estar separados de Dios es estar muertos espiritualmente. Y cuando una persona vive como un muerto espiritual que no tiene vida de Dios en él, y a este le sorprende la muerte física, ¿sí?, ya no hay esperanza. Hebreos 9:27 dice que está escrito, está establecido, de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. O sea, una vez experimentando la muerte física, y si la persona estaba en muerte espiritual por no tener una comunión con Dios, entonces por consecuencia experimentará la muerte segunda. Y es una total separación, eterna separación de Dios y enviado al infierno o lago de fuego. El consuelo que tenemos, aquellos que hemos perdido a un familiar y este familiar ha muerto en Cristo, el consuelo y la esperanza que tenemos es que una vez terminando nuestra carrera en esta vida, nos reuniremos con ellos para recibir al Señor en la primera resurrección. Pero la tristeza y el desconsuelo y la tragedia mayor es cuando alguien muere sin Cristo, habiendo rechazado el amor de Dios. La Biblia dice que Dios juzgará a cada uno según sus obras, conforme al Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Jesús dijo, porque el Hijo del Hombre vendrá en gloria y de la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. Mateo 16:27. El apóstol Pedro señaló, si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga la obra de cada uno, conducíos en el temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. El juicio del trono blanco será el cumplimiento de estos pasajes y revelará la justicia y la ira de Dios. Y los que no estén inscritos en el libro de la vida, se refiere a los incrédulos, los abominables, los idólatras, los ladrones, los mentirosos, los aborrecedores de Dios, ellos serán arrojados al lago de fuego. Por eso es que debemos conducirnos con temor y temblor
delante de Dios, viviendo con la esperanza de que un día estaremos de pie ante el Señor. Al final, Él es el juez de todo. Ten esperanza, porque la Escritura nos dice que no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Camina con Cristo, vive para Cristo, desde ahora y para siempre. Si tú quieres preguntar, pastor, ¿y cómo puedo hacer para tener a Cristo en mi vida? Simplemente haz una oración conmigo y dile, Señor, te necesito. Te invito para que vengas a mi corazón y seas mi Señor y seas mi Salvador, seas el dueño de mi vida, seas el dueño de mi ser. Señor, te necesito. Creo en ti y me entrego en este día en el nombre de Jesús. Amén y amén. Te mando un fuerte abrazo a la distancia y que Dios te bendiga. Mi deseo es conocerte a ti, Señor Jesús.